Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis, gente? Bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo para tecnosclavos en el que vamos a estar viendo, como veis en pantalla, cómo retirar información de Google, ¿vale? No sé si habréis visto ya algún artículo que ha publicado, pues que Google está actualizando un poco su gama de datos, ¿no? Que se pueden eliminar de las búsquedas, pero de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de Internet, de que Internet lo recuerda todo y que una vez que nuestra información está en Internet se vuelve extremadamente difícil sacarla de ahí. Gracias a Google ha decidido que nos va a ayudar con esto. La compañía está ampliando, como digo, la gama de datos personales que se pueden eliminar de los resultados de búsqueda a pedido del usuario. Y bueno, anteriormente solamente eliminaba información que podía utilizarse para el fraude financiero, como vienen a ser pues números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, documentos fotográficos, firmas, etcétera. Y ahora pues se pueden eliminar muchas más cosas que antes, ¿no? ¿Qué es concretamente los datos? ¿Qué son los datos que se pueden eliminar concretamente? Pues es un poco lo que pone por aquí, ¿no? Retirar de Google imágenes personales explícitas, íntimas, pornografía falsa, contenido sobre mí de sitios, etcétera, etcétera, pero de manera muy resumida y más concreta, más particular. Lo que podemos eliminar pues viene a ser información de contacto, como puede ser una dirección residencial, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, números de identificación confidenciales emitidos por el gobierno, como digo, números de cuentas bancarias, que eso ya estaba, tarjetas de crédito, imágenes de firmas manuscritas, imágenes de documentos de identidad, registros personales también que sean confidenciales y oficiales, ¿no? Como un registro médico, por ejemplo, y en definitiva cualquier credencial confidencial personal, ¿vale? Además, como dice aquí, podremos eliminar también imágenes personales explícitas o íntimas no consentidas, imágenes que hayan podido filtrarse por la razón que sea, o incluso por, bueno, vamos a decir, no pornografía falsa publicada sin consentimiento, ¿vale? Esto, para el que no sepa lo que es, son los conocidos como deepfakes, que viene a ser, traducido literalmente, falsificaciones profundas, no pornográficas, o, pues en definitiva, montajes también en Photoshop, utilizando algún tipo de semejanza humana artificial, ¿no? O algo así para simular que eres tú el que está en la imagen o en el vídeo, pero que realmente no eres tú. En definitiva, ¿cómo eliminamos estos datos de la búsqueda de Google, ¿no? Que aparecemos en Google y queremos desaparecer de ahí? ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, tenemos que hacer clic, en principio, en el enlace que dice retirar información personal identificable o contenido de doxing de la búsqueda de Google, ¿vale? Cuando hacemos clic aquí, pues aquí nos dice un poco todo lo que podemos eliminar, que es lo que yo os he resumido, porque esto me lo he apuntado yo previamente en una hojita y es lo que os he ido leyendo ahora mismo, y haremos clic en este botón de iniciar solicitud de retirada. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer, os voy a dejar el enlace a este formulario en la descripción por si no queréis tener que buscarlo y demás, y lo que vamos a hacer va a ser indicar dónde se debe eliminar exactamente la información, si solo queremos que se elimine la búsqueda o también queremos que se eliminen los sitios web, ¿vale? En este caso nos dice, ¿qué quieres hacer? Y eliminar información que aparece en la búsqueda de Google o evitar que aparezca información en la búsqueda de Google. Seleccionaremos eliminar, ¿vale? Indícanos dónde viste la información que quieres que eliminemos. La información que quiero eliminar es en los resultados de búsqueda y en un sitio web o solo en los resultados de búsqueda de Google. Elegiremos la primera opción, en principio, aunque como digo, pues esto depende de cada uno, ¿no? Pero en principio la primera opción. Una vez que nos digan, que nos pregunten, pues si hemos contactado con el administrador del sitio, con el webmaster, con el responsable del sitio, seleccionaremos la opción de no. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿De acuerdo? Entonces Google nos proporciona instrucciones más detalladas. Si elegimos cualquiera de estas dos opciones, sí o no, no quiero hacer esto o prefiero no hacerlo, deberemos especificar qué información debe eliminarse, ¿vale? Y después de esto, pues entonces completaremos los campos de solicitud que se generan en respuesta en función de la respuesta anterior, ¿vale? Como digo, seleccionamos la opción de no, ¿cómo puedo hacerlo? Y nos explican aquí cómo podemos contactar directamente con el administrador del sitio, que viene a ser la opción más apropiada y más recomendada
para poder eliminar los datos de forma más directa, ¿no? Entonces, bueno, si seleccionamos que sí hemos contactado ya con el administrador del sitio, pongamos, aunque no sea cierto, nos pregunta qué es exactamente lo que queremos eliminar, como digo, ¿vale? Pues bueno, le diremos que queremos eliminar lo que queramos eliminar, en este caso, pues yo qué sé, información personal como números de identificación y documentos privados o cualquier cosa de lo que pone aquí, ¿no? Elementos sexualmente explícitos y demás. Bueno, información personal, por ejemplo, ¿vale? Seleccionamos aquí y le decimos que, no sé, queremos eliminar información de contacto, como nuestra dirección, nuestro número de teléfono o la dirección de correo electrónico. Y una vez que estamos aquí, pues bueno, seleccionamos que el contenido infractor está publicado en un sitio web, ¿vale? Le decimos, aquí se nos está preguntando si la información se está publicando a modo de acoso hacia nuestra persona o si no se está compartiendo como doxing, ¿no? Como acoso. Le decimos que no, en principio no, que nosotros sepamos, o sí, si sabéis que os están acosando y están publicando, filtrando vuestra información a modo de acoso, pues entonces sí, ¿vale? Y aquí, pues bueno, ponemos nuestro nombre personal o si estamos haciéndolo en nombre de otra persona, pues ponemos nuestro nombre y luego aquí el nombre de la persona a la que estamos ayudando, ¿no? Aquí ponemos el país de donde somos, el nombre, la dirección de correo electrónico y aquí indicamos, esto es importante, la página, la URL de la página web en concreto que está publicando esos datos o ese contenido, ¿vale? Y las URLs de las imágenes que queremos que se retiren también, ¿vale? En este campo tenemos que poner la URL de la página de la búsqueda de Google donde aparecen esas páginas que hemos puesto aquí arriba, es decir, la URL de cuando hacemos una búsqueda en Google y ponemos aquí Bad Bunny, por ejemplo. ¿Vale? Pues esta búsqueda, imaginaos que aquí aparece pues una página web que está filtrando un mogollón de información personal y privada sobre Bad Bunny, pues Bad Bunny cogería esta URL de aquí arriba y la pondría en este segundo campo, ¿de acuerdo? Y aquí pues tendríamos que enviar una captura de pantalla de qué es exactamente lo que se está publicando. Pues sí, yo qué sé, entramos en esta página de badbunny.pro, por ejemplo, ¿no? Y aquí no sé, en el blog, aquí hay un mogollón de información de Bad Bunny publicada, filtrada. Pues hacemos una captura de pantalla, en este caso yo, pues bueno, tengo un programa que se llama ShareX, pero podéis hacerlo con el recortador con la herramienta de recortes de Windows o cualquier otra forma de hacer de capturas de pantalla. Guardáis la imagen y la subís aquí donde dice elige un archivo, ¿vale? Básicamente, pues esto es lo que tenéis que hacer para enviar la captura de pantalla. Luego enumera los términos de consulta, por ejemplo, Juan García, que hacen que se muestre el contenido en los resultados de búsqueda. Aquí básicamente lo que tenéis que poner es qué habéis buscado en Google para que aparezcan esos datos que se están filtrando vuestros, ¿vale? Si habéis puesto vuestro número de teléfono, vuestro nombre, vuestra dirección, vuestro número de cuenta bancaria, aunque no os recomiendo que vayáis por ahí poniendo en motores de búsqueda vuestro número de cuenta bancaria, pero bueno, si queréis comprobar una filtración porque han hackeado vuestra entidad bancaria, por ejemplo, y bueno, cuando hay hackeos, pues siempre se filtran datos personales y esos datos pueden acabar indexados en los resultados de búsqueda. Pues si queréis comprobar si se ha filtrado algún tipo de información privada de la entidad bancaria, pues entonces sí podéis buscarlo para aseguraros, ¿no? Pero bueno, no es lo más recomendable. Y aquí, pues otro contexto adicional que quieras proporcionar, por ejemplo, he contactado con el responsable del sitio, pero no está dispuesto a eliminar los datos, por ejemplo, ¿no? Por deciros alguna cosa. Pero aquí cualquier tipo de información adicional que queráis dejar clara, pues lo ponéis por aquí, ¿vale? Y aquí ponéis, declaro que la información de esta solicitud es precisa y que soy la persona afectada, bla, 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 lo marcáis. Esto no hace falta que lo marquéis porque si no, pues entonces os van a mandar encuestas por correo electrónico, básicamente, para que digáis si la asistencia ha sido buena, si ha sido mala. Y una vez que tengáis todo esto rellenado, como os he dicho, pues simplemente le dais a enviar y os aparecerá pues una ventanita que pondrá que se ha enviado el correo electrónico a Google y que recibirás una respuesta en los próximos días y demás, ¿vale? La respuesta
puede ser que la recibáis o puede ser que no. Y además puede ser positiva, de que se han eliminado los datos, o puede ser negativa. En caso de que sea negativa, pues se os explicará por qué no se han eliminado los datos, ya que se puede denegar la eliminación si los moderadores consideran que la información está publicada en la red de forma legal o tiene algún tipo de trascendencia social o es importante desde el punto de vista profesional, o incluso si es una noticia, ¿no? Si eres un personaje público y se están publicando noticias sobre ti, o eres un delincuente y aparece tu nombre en los periódicos digitales de tu país o de donde sea, pues entonces eso es complicado que lo puedas eliminar. Pero con todas las advertencias, la iniciativa de Google es bastante útil y puede funcionar bastante bien para eliminar nuestros datos de Google, que hasta ahora pues era bastante complicado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en dejarlo en los comentarios y siempre os leo, así que ningún problema. Nos vemos en el siguiente vídeo, no os olvidéis de dejar un like y suscribiros y nada más, hasta la próxima. Chao, chao.